la ciudadanía creo que se ha empoderado fuertemente de todas estas cuestiones, donde nos animamos a hablar, donde nos animamos a expresar, donde podemos presentar nuestras opiniones desde las redes sociales, desde mensajes de texto, desde diferentes plataformas. En el día de hoy va a ser otra instancia que se va a abrir allí, que se abre, ¿no?, a partir de SADOP Santa Fe. Hoy a partir de las 20:30 en el Solar de las Artes va a estar disertando, va a estar charlando Ricardo Foster. Está aquí con nosotros. Bienvenido, Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte. Bueno, ¿cómo se puede, o cómo se piensa, cómo se puede expresar lo que es hoy este intercambio de ideas? ¿Cómo es posible debatir en la sociedad argentina hoy? No es sencillito, ¿eh? Creo que vivimos un momento bastante peculiar, de muchas simplificaciones, de mucha espectacularización, incluso de mucho amarillismo. No es fácil, sobre todo en los medios audiovisuales, tener conversaciones donde se pueda mostrar que la realidad siempre es un poco más compleja, más diversa, que no todo es blanco y negro, que no todo se reduce a una frase, que las frases son siempre más complicadas en su estructura. Yo creo que hemos vivido años de fuerte politización en la Argentina, pero a veces no hay que confundir politización con disputas, con broncas, con odios. Eso es otra cosa. A mí me parece que cuando se acaba la argumentación y lo que surge es la descalificación del otro, a veces estamos en problemas. La democracia ahí se restringe. Ahora, cuando la democracia puede ser un lugar en el que convivan diferencias que pueden ser muy profundas, diferencias de país, proyectos antagónicos, pero pueden procesarse bajo lo que yo diría la convivencia democrática, eso está muy bien. Pero creo que estamos entrando en un momento un poco duro para ese tipo de convivencia. Creo que hay un intento muy fuerte por descalificar de una manera muy brutal todo un camino recorrido por la Argentina en estos últimos 12 años, todo se lo quiere llevar al interior de esa palabra horrible que es la palabra corrupción, que parece que lo único que existió en la Argentina en ese periodo fue la corrupción. Y al mismo tiempo hay como un llamar indirectamente a que la gente manifieste su repudio. Y eso me parece es un poquito complicado, porque insisto, lo ideal es que se pueda discutir fuerte. Me parece que hoy se están haciendo cosas muy graves en la Argentina, se está cambiando toda una estructura de vida social, económica, que creo en lo personal que está haciendo un enorme daño, pero es bueno discutirlo, argumentando. Yo puedo definir qué es para mí un proyecto de ajuste, qué es el neoliberalismo, sin que eso implique el insulto del otro. Yo no tengo por qué ni insultar a Macri, ni insultar. Yo puedo decir que el gobierno de Macri a mí no me representa, ni creo que sus políticas le hagan bien al pueblo argentino, pero lo puedo hacer respetando un mínimo código de convivencia democrática. Creo que no es lo mismo en el tratamiento que se está haciendo, sobre todo en muchos medios de comunicación, con respecto a la experiencia del Frente para la Victoria, a la figura tanto de Néstor Kirchner como de Cristina Kirchner. Me parece que allí hay una violencia del discurso que es atentatoria de lo que para mí es la riqueza de la vida democrática, ¿no? Pienso en lo que me venía diciendo y se me viene a la mente quizás el concepto de tolerancia por parte de la ciudadanía y sobre todo el reconocimiento del otro que tiene la capacidad de pensar distinto a uno, ¿no? Pero lo complicado que se ha vuelto poder encontrar o carnalizado este concepto de la tolerancia. Sí, yo también diría, para no desgarrarnos las vestiduras y pensar que esto es un fenómeno puramente argentino, veamos lo que está sucediendo en Europa, por ejemplo. La tolerancia, el reconocimiento del otro, la diversidad, han quedado afuera en gran medida de la vida social de muchos países europeos. El migrante es un delincuente o es alguien peligroso. Te doy un ejemplo para que se entienda cómo se mueven a veces los medios de comunicación. Hace un par de semanas en Inglaterra asesinaron de unos balazos a una diputada laborista que estaba a favor de la permanencia de Gran Bretaña en la Comunidad Europea. Si hubiera sido un pakistaní, un afgano, un islámico, hubieran puesto terrorista islámico, mata a una diputada laborista. Como fue un nacionalista blanco inglés, pusieron hombre con problemas mentales, ¿no?
Ustedes que están en un ámbito como es el de la comunicación saben perfectamente que se manipula a través de un título, del modo como se presenta una noticia, cómo se lo califica al otro, con quién se lo pone al lado, cómo se arma la foto, cómo se la diseña, y uno tiene que hacer un esfuerzo para diferenciarse de esa lógica. Entonces en la Argentina hay una fuerte tendencia a no respetar la diversidad en ese sentido, la diferencia. La discusión sobre Messi, a mí me parece una aberración a esta altura de la vida cuestionar a Messi como un genio del fútbol, ¿no? Conversábamos recién en una mesa, para mí sin Messi no hay belleza en el fútbol, y como a mí la belleza siempre me interesó y el fútbol me encanta, si separo fútbol y belleza me quedé sin nada. Ahora, que la selección pueda fracasar, pueda perder su tercer final, tenemos una vara muy alta también los argentinos, ¿no? Esta idea de que somos los mejores del mundo, entonces campeones, 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 y nos ganan los chilenos, que supuestamente eran hasta hace poquito de segunda categoría, y nuestro ego queda medio destruido, y la responsabilidad única y última la tiene Messi, que yo creo que pateó el penal más difícil de su vida. Tal cual, sí. ¿No? En Barcelona lo patea taquito. Erra un penal y lo aplauden. Hoy un taxista me dijo que lo pateó ahí a propósito. Cuando salí de la radio, me vine para acá, el taxista me dijo, Messi lo pateó ahí a propósito. Bueno, lo apuntó, porque es tan genio que lo apuntó ahí y lo pateó. Bueno, eso también, ¿no? Eso es muy argentino también, ¿no? La teoría conspirativa. Como Messi ya no quiere jugar más en la selección, claro, se despidió de esta manera, ¿no? Soy el canalla de la película. Es maravilloso, esa sí que no me lo imaginaba. Bueno, pero a los argentinos nos encanta armar todas estas cosas más cinematográficas, ¿no? Es decir, el villano, el superhéroe, sí, el tercero en discordia. Sí, es cierto. Di María se lesiona a propósito, digamos, claro, básicamente sería sí, todo el esquema. Qué loco, ¿no? Imagino gente mirándonos del otro lado que sostiene o comparte este discurso de el kirchnerismo se robó todo el país. Con lo cual se anula cualquier tipo de discusión que se pueda plantear de lo que está ocurriendo en la actualidad con el gobierno, sí, y tal vez las críticas que quienes defendimos y quienes defendemos gran parte de las políticas de estos últimos 12 años, cualquier crítica que pretendamos hacerle a la actual gestión es porque somos kirchneristas y somos parte de la misma situación y entonces nos paramos en lugar. ¿Cómo se puede zanjar esa discusión? Digo, quien nos está mirando y piensa eso, digo, ¿cómo nos acercamos para poder conversar y para poder encontrar puntos de encuentro, digamos? A ver, hay momentos en que son muy difíciles esos puntos de encuentro, sobre todo, insisto, si lo que está mediando es el odio, el prejuicio, la descalificación, el insulto. Ahí no hay discusión, no hay encuentro, no hay nada. Ahí más bien es, separémonos, vos andás por la tuya, yo voy por la mía, y tratá de no agredirme. Me parece que ahí hay un punto peligroso con el que siempre hay que tener mucho cuidado. Insisto en esto porque se acusó mucho tiempo al kirchnerismo de haber querido generar la famosa crispación, más o menos como si fuese un gobierno autoritario, dictatorial, que se cebaba sobre los periodistas, que impedía la libertad de expresión y qué sé yo. Bueno, hoy vemos una sociedad donde, salvando excepciones, la comunicación está en manos del oficialismo público-privado, porque más o menos es intercambiable, la posibilidad de voces disidentes están muy localizadas y al mismo tiempo hay una andanada que es feroz sobre aquellos que simplemente dicen, mirá, me parece que vos no podés reducir una época extraordinariamente compleja como fueron los últimos 12 años en Argentina alrededor de un fenómeno que por supuesto tenemos que discutirlo, que es el fenómeno de la corrupción, porque eso sería hasta tonto, es como no ser mínimamente reflexivo, a ver qué pasó en educación, qué pasó en ciencia y tecnología, qué pasó en derechos humanos, qué pasó con la industria en la Argentina, qué pasó con el salario en la Argentina, qué pasó con la ampliación de derechos. Si todo fuese corrupción, si todo fuese una caja negra terrible, si nada hubiera sucedido, quiere decir que vivíamos en una absoluta ficción, entonces tu salario en verdad nunca te alcanzó, los sindicatos no tenían paritarias, no resurgieron miles de empresas que fueron quebradas durante la década neoliberal de los 90, no hubo
una política de verdad y memoria y justicia, que es una política ejemplar a nivel internacional, con causas que se reabrieron, con derogación de leyes de impunidad, y que con todas las garantías constitucionales juzgaron a los genocidas, pero también podríamos incursionar, no sé, yo vengo del mundo universitario, creo conocer más o menos bien la historia de nuestras universidades, al menos en los últimos 30 y pico de años, del retorno a la democracia. Estos 12 años fueron de recuperación no solamente salarial, de infraestructura, de ampliación de la cantidad de estudiantes, de nuevas universidades en zonas periféricas de los mundos urbanos, donde primera generación de estudiantes universitarios de familias que nunca soñaban con que sus hijos llegaran. La cuestión jubilatoria, millones de nuevos jubilados que no tenían chance de jubilarse porque habían sido expulsados del sistema, porque o trabajaban en negro, o estaban desocupados, o eran amas de casa. Ahora estamos yendo casi con seguridad, no sé, en un par de años, y recuerden lo que estoy señalando, el sistema de reparto jubilatorio como hoy existe en Argentina no va a existir. Vamos a volver a un sistema mixto, con fondos de inversión, con cajas jubilatorias públicas muy flacas, porque detrás de toda esta política de blanqueo y de utilizar los fondos del ANSES está el proceso a través del cual el neoliberalismo siempre ha secado los derechos de las grandes mayorías. Entonces, alguien me viene a decir, López, Báez, yo digo, sí, ahí hay un problema grave y uno no se puede hacer el distraído, pero cerrar toda una historia muy compleja aparte, que incluyó el no al ALCA, una política hacia América Latina, ser parte de la construcción de la UNASUR, que incluyó muchas cosas, qué sé yo, la ley de salud mental, por tomar distintas cosas. Supongo que a la gente que está en el campo de la salud mental le habrá interesado lo que significó esa ley, sobre todo para los más desprotegidos entre los desprotegidos, que son los que padecen problemas de salud mental, y así podríamos ampliar el matrimonio civil igualitario, la asignación universal, el intento que hoy está complicado de avanzar en una ley que proteja a la familia campesina. Digo, está complicado porque el ministro de Agricultura es un tipo que tiene miles de hectáreas, y hoy los que antes estaban del lado del mostrador de las grandes empresas son los ministros que resuelven cuestiones centrales para la vida. Incluso el tema de la corrupción, si solo lo tomamos en función del pasado y de algunos funcionarios corruptos del gobierno de Cristina, por ejemplo, y perdemos de vista lo que hoy significa específicamente la corrupción que tiene en los fondos buitre y en su arreglo, en las offshore, en un presidente que dice, ay, no me acordaba que tenía 18 millones, como si cualquiera de nosotros pudiese decir, no, ¿sabés qué? Tenía 18 millones, pero eso ni me acordaba. A Chechu le pasa el tema. Claro, ¿no? A los trabajadores. Entonces se encontró 100 pesos en la campera, todo. Uno hacía mucho que no lo usaba. Claro, uno puede discutir el rol del Estado, puede discutir si la política de un cambio controlado era viable o no era viable, si faltaron cosas, si se cometieron errores, si había que resolver de tal o cual modo la cuestión de las retenciones. Todo eso lo podemos discutir y uno puede decir, esto me pareció virtuoso, esto no, uno se sentirá más próximo o más lejano de ciertas políticas. Yo, por ejemplo, puedo decir gobierno de Alfonsín. Hay cosas que me parecieron extraordinarias, el juicio de las juntas, la paz con Chile, la ley de divorcio, otras que no, Semana Santa, la economía de guerra. Entonces, me parece que uno, hoy creo que se está tratando de construir una lógica de tierra arrasada. ¿Por qué? Porque me parece que hay un proyecto que está en curso y que tiene una velocidad infernal, porque en 6 meses dieron vuelta al país, que apunta a eso, a producir otra Argentina. Ahora, si yo critico el gobierno de Cristina Kirchner, sería interesante que plantee cuál es mi modelo de sociedad, mi modelo de gobierno, a quién tiene que proteger al Estado, porque hasta ahora todas las políticas que ha tomado el Estado Nacional han sido en beneficio de los grandes grupos económicos. Incluso la cuestión de la jubilación toca al 10% de jubilaciones más altas. Sí. ¿No? Entonces, es casi como es instintivo. Si tienen que hacer algo, lo van a hacer siempre a favor de los que más tienen. Entonces, bueno, yo puedo discutir eso. Me podrán decir, no, pero te equivocás acá. Dijeron que el déficit era de más de 7 puntos y resultó que era del 1,9% el déficit. Que no, antes mentía el INDEC. Como el INDEC
que fue un gran error para mí, lo del INDEC, eso invalidaba la realidad, la experiencia concreta, porque cada uno sale a la calle, o sea, Sí, va al súper, almacén, ¿no? va al Sí. súper, va a la carnicería. Pero, Ricardo, ¿te parece que sí. la corrupción es un tema que realmente le preocupa a los argentinos? El otro día Chechu nos traía una encuesta muy interesante sobre quién eran los argentinos más honestos. Una encuesta que se había hecho. En el puesto número 1 estaba Margarita Barrientos, con lo cual uno sospecha de antemano que es una encuesta más hecha en Capital Federal o de alguna manera, o muy vinculada a lo que los medios sostienen como modelos y demás, pero dentro de los 10 primeros puestos, el número 10 estaba Jorge Lanata, pero había dos políticos, una era Lilita Carrió y la otra era Margarita Stolbizer. Y a las dos les fue pésimo cuando fueron candidatas a presidenta. Digo, si las consideramos las personas más honestas, no las elegimos para gobernar. ¿Realmente le importa la honestidad o en realidad es un discurso para pegarle a quienes no nos gustan desde la política o demás? A mí no me gusta hablar de los argentinos, Sí. de la sociedad abstracta, Sí, porque sí. viste, decís, a ver, no es lo mismo el albañil que se levanta a las 4 de la mañana, que labura 10, 12 horas por día, que gana apenas un mango para darle de morfar a sus hijos, que el tipo que evade impuestos, que después manda su guita afuera y dice que es para guardar, para que sus hijos tengan un futuro. Como todos, ¿no? Como los todos, argentinos. porque Sí. ahí hay una doble moral también, ¿no? Incluso la doble moral que puede tener el comerciante que mientras se ofende por la corrupción, vende en negro, paga sueldos en negro y sin embargo no siente que esté haciendo nada malo. Entonces ahí hay algo medio extraño, ¿no? Porque vos decís, a ver, si yo voy a hacer una crítica de verdad de la moral pública y de las morales privadas o lo que fuere, también tengo que empezar por casa de alguna manera. Y creo que hay una tendencia en determinados sectores a esa doble moral de sentirse virtuosos. Cada tanto se sienten virtuosos y necesitan mostrar su virtuosismo, y para que yo sea muy virtuoso, el otro tiene que ser una porquería, tiene que ser la quinta esencia de la corrupción, ¿no? Entonces me parece que también ahí hay algo que habría que pensarlo. Digo, Carrió para mí es alguien que defiende los intereses de los poderosos en la Argentina. No sé si es corrupta o no es corrupta, la verdad que mucho de eso no me interesa. Sí me interesa qué defiende, qué interés está defendiendo Carrió. Margarita Stolbizer tiene entre ojos, su obsesión es Cristina Kirchner, parece que tiene una especie de envidia medio loca que hace que para ella el principal problema sea Cristina Kirchner y no, por ejemplo, las políticas neoliberales. Alguien que se dice progresista al mismo tiempo. Porque si vos me decís, no, mira, yo defiendo la economía global de mercado, defiendo la liberalización de los mercados financieros, creo que Argentina tiene que ser un país agroexportador y que no tiene que tener industria propia porque no es necesario. Bueno, bárbaro, esta es tu posición, sos honesto, pero si después decís que, no sé, como aquí en Santa Fe, que se llaman socialistas, ahora muéstrenme una sola medida que tenga que ver con la tradición socialista de los santafesinos socialistas. Para mí el socialismo es distribución igualitaria de la riqueza, es avanzar en formas de economía social y de propiedad colectiva. Para mí eso es el socialismo. Ahora, si el socialismo es defender los intereses de los dueños de los puertos de toda la cuenca del Paraná o ser dueño de miles de hectáreas de tierra, me parece que ahí, entre el nombre que te das y tu práctica, no es corrupción eso, sino que es otra cosa. Me parece que la discusión de la política no debe dejar de lado la discusión sobre la corrupción, por supuesto que no, pero no puede centralizar todo alrededor de funcionarios corruptos a los que tiene que juzgar la justicia, a los que hay que condenar. Todo eso lo planteamos como algo elemental, sabiendo también que por supuesto la justicia tiene sus problemas, que los jueces se convierten en valientes cuando necesitan ser valientes porque están apoyados por el nuevo gobierno de turno, en fin, que dentro de la justicia hay intereses, que no se juzga de la misma manera, que no se utiliza la misma vara, que no avanzan del mismo modo las causas. Pero a tu pregunta yo diría que hay muchos argentinos que en realidad miran el mundo bajo esta lógica de doble moral. Y hay muchísimos argentinos que son de distintas tendencias políticas o que no tienen ninguna, que son gente honesta, trabajadora, que su vida se la ganan con toda la dignidad de su esfuerzo. Pero así son las sociedades también, porque esto es imaginar que la Argentina es el único lugar donde puede haber funcionarios corruptos. Digo,
ahí está Estados Unidos, ¿no? Una sociedad que tiene pero nichos de corrupción tremendas. Tiene, a ver, hablamos de Panamá, de las Bahamas, y no hablamos de Delaware, de Nevada, que son lugares tremendos de ocultamiento de las fortunas más oscuras del planeta. Que no necesitan irse hasta Panamá, lo tienen ahí a mano dentro del país. Exactamente, exactamente. Pues digo, uno de los motivos para decir, no había estadounidenses en los Panama Papers, y no, si no necesitan no lo necesitan. Después, a ver, este otro mito popular, si sos millonario ya estás hecho, mira si vas a robar. Digo, si hay, vieja como la historia del capitalismo y de la riqueza, a más riqueza, más ambición, más... vos fíjate, a ver, futbolistas, estrellas de la televisión que ganan fortunas siderales, que no les alcanzan ni a ellos ni a 5 generaciones para gastarla, y sin embargo evaden impuestos. Pero son ricos. Porque, a ver, cuando en la época de mis abuelos, había un viejo dicho medieval, ¿no?, que decía que es más difícil que un rico entre al paraíso que pasar un camello por el ojo de una aguja, ¿no? Bueno, había una cierta sospecha. La iglesia lo agrandó después, porque dijo que el ojo de la aguja en realidad era la entrada a los pueblos, digamos. Claro. Ok, que era una puerta más chica, que era difícil que entre. No era tan difícil como que entre por el ojo de una aguja posta, pero... Claro, pero la idea, agachándose más o menos pasaba. La honestidad y la riqueza no se llevaban demasiado bien, ¿no? Había siempre, ni hablar de los viejos sindicatos, ¿no?, que se anarquistas, donde había una idea diferente. Pero ahora hay como una idea un poco extraña, de sentido común, ¿no?, que tiene que ver seguramente con la época dominada por la sociedad del espectáculo, las megaestrellas, porque antes la riqueza era un poquito más cuidadosa al modo de mostrarse. Hoy es ampulosa, ¿no? Ricos y famosos, la revista Caras, mostrar las casas maravillosas, y esa sensación de empatía, ¿no? Yo siempre recuerdo una anécdota tonta, personal, ¿no? Un encargado de edificio en una zona muy, muy rica de Buenos Aires, plena Recoleta. Charlamos, me expresa las simpatías por el gobierno de Cristina, y yo le pregunto si el resto de sus colegas encargados de edificio pensaban como él, y él me dice, no, ellos miran el mundo a través de los ojos de los dueños de los departamentos. Departamento de 500 metros cuadrados, bueno. Hay muchas veces una transferencia, una empatía que genera la sociedad contemporánea, que generan los medios de comunicación, que genera un nuevo sentido común. Una de esas lógicas es que el que viene del mundo empresarial va a administrar bien el Estado, sin pensar que el mundo empresarial tiene como principal lógica la rentabilidad, que los números cierran en función de la rentabilidad, que la política es un instrumento sin el cual la democracia no solo que languidece, sino que queda convertida en nada, y que la verdad es que no es bueno que la cosa pública esté en manos de aquellos que atienden de los dos lados del mostrador, porque después pasa lo que pasa con el ministro de Energía, que le compra gas a Chile a una empresa de la cual él es accionista al doble del valor del que se lo comprábamos a Bolivia. ¿Debería renunciar Aranguren para usted? A ver, primero deberían hacer una imputación desde la Oficina de Anticorrupción por incompatibilidad de labores de un funcionario público. Es un caso complejo, dijo, es un caso difícil. Es un caso difícil. Los otros son claro, todos los demás son facilísimos. Claro. Pero ese, claro, a ver, digo, no va a renunciar, Aranguren solo renuncia si estalla en 1000 pedazos su política de ajuste tras ajuste y la gente sale a protestar por algo que es, a ver, yo no sé si ustedes tienen memoria de un tipo de aumento de tarifas de servicios públicos como el que estamos sufriendo en este contexto, detrás del concepto de sinceramiento, que también se lo metieron en la cabeza al verdulero, al carnicero, al almacenero de los barrios, que vivía gracias al aumento del poder adquisitivo de los salarios, gracias también a que mucha gente desprotegida recibía la asignación universal, y gracias a que el poder adquisitivo de los salarios se mantuvo alto, porque el peso de lo que hay que invertir en salarios en gas, luz, transporte, se mantuvo bajo gracias al subsidio estatal, y eso permitió que se transfirieran muchos millones al consumo interno, y también le permitió a las industrias ser competitivas con bajos precios de energía. Eso parecería ser que es una estupidez o que no existió. Y es raro que una persona que su negocio progresó gracias a esas políticas hoy defienda a aquellos que al sacar esas políticas van a destruir su negocio. O sea, yo creo que cualquiera que no se mienta a sí mismo y tiene
un pequeño negocio, una pequeña empresa, sabe hoy que no se venderá 30, 40% menos, que los costos aumentaron otro equivalente, que de los 10 trabajadores que tenía en su empresa tiene o ya echó a 3 o está pensando en echarlos. Bueno, entonces, ¿eso qué significa? Que la gente se equivoca al votar. A veces las votaciones son muy fluidas porque hay cansancio, porque vivimos en una sociedad donde la palabra cambio funciona muy bien, porque el imaginario es que todo tiene que cambiar. Fue más marketing que otra cosa. A ver, hace mucho que es muy difícil interferir las campañas políticas con algo que no sea marketing. El trabajo de los publicistas, de todo ese ejército de encuestólogos, de especialistas en construcción de candidaturas, viene de lejos. Esta es una gran invención, sobre todo de la política estadounidense, a la que se ha ido copiando sistemáticamente, la invención del candidato. Yo creo que en los últimos años hubo una disposición, para mí saludable, de la sociedad argentina a debatir más política. Hoy estamos de nuevo bajo la amenaza de identificar a la política con lo malo. La consecuencia de eso es la despolitización, que se vayan todos. Sabemos que cuando se van todos quedan los que de verdad tienen el poder, ¿no? Ayer se les escapó un detalle de comunicación a este gobierno que es muy cuidadoso para todo eso, y después de las declaraciones del aumento de tarifas y demás, esto de en invierno uno no puede estar en remera en su casa. Bueno. Ayer se les escapó un detalle que fue la foto del presidente y la esposa mirando el partido de Argentina. La remera. Con la remerita de mangas cortas de la selección argentina, la señora Aguada estaba en mangas cortas, digo, un detallecito de comunicación que no suelen tener esos errores de Y porque ellos viven a 24 grados de temperatura todo el año, ¿no? Y el que vive con suerte y en climas rigurosos, en temperaturas tremendas y laburando, ese ojalá pudiera estar en remera, la verdad, ¿no? Ricardo, te agradecemos la presencia aquí en el programa. Vamos a extender la invitación para hoy a partir de las 20:30 en Solar de las Artes para que puedan acercarse a esta entrevista abierta donde van a dialogar, me imagino, sobre este tema y muchos más. ¿Qué va a pasar con el kirchnerismo futuro? Y bueno, tantas cosas que nos han quedado pendientes. Una pequeña reflexión sobre eso. ¿Hay kirchnerismo post-Báez, post-López? A ver, yo creo que ningún movimiento popular desaparece por decreto porque haya sepultureros que anuncien su muerte. Es la propia realidad, la propia historia, los que se sienten profundamente convocados, interpelados por un proyecto político, histórico, kirchnerismo, que es parte de la historia también del peronismo, serán los que determinarán el modo como continúe esta historia, no algún sepulturero de época.